¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una edición más de nuestro programa Charlas que Enriquecen. Es un honor y un gusto volver a estar con ustedes para poder compartir con toda nuestra audiencia, pues todo lo que se viene siempre presentando, modificando y creando tanto en ámbitos jurídicos, contables, fiscales, de seguridad social, de trabajo y previsión social. Conmigo nuevamente, como siempre, mi amigo, el contador Reyes Mendieta, amigo ¿Cómo estás? Jorge. Bien, amigo, ¿tú qué tal? Un gusto siempre en compartir contigo este pan. Muchas gracias. Sí, es un gustazo. Aunque nos vemos cada mes, Ajá. pero para esta edición, pero siempre es un gusto y siempre salen tantas cosas entre una edición y otra, entre una emisión de un programa y otra, que de verdad es súper interesante. De hecho, les comparto, amigos, que luego estamos el contador y un servidor, el licenciado Jorge Echeverría, para servirles, viendo los temas que vamos a tocar, porque hay tantas cosas que salen. Sí. Viene también la parte de los nuevos impuestos para el 2026, viene la parte del presupuesto de egresos, está el tema de la ley de amparo, está el tema de lo de la reducción de la jornada de 48 a 40 horas, que ese tema ya lo traen tan peloteado y tan peloteado y tan peloteado, y bueno, a fin de cuentas todavía no se publica en el diario oficial, todavía no sabemos realmente cómo va a quedar. Hay muchísimos temas, ¿no? Muchísimos temas, pero para el día de hoy, amigos, para la edición de este programa, nos vamos a concentrar en lo que es el REPSE, ¿no? Para las personas que no sepan qué significa esto, pues REPSE es el acrónimo del Registro de Empresas Prestadoras de Servicios u Obras Especializados. Este acrónimo, este REPSE, surge de la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2021. Todo esto para hacer un poquito de historia, nos remontamos al sexenio anterior donde hubo mucha cuestión mediática, mucha cuestión también legislativa en torno a considerar como una práctica indebida todo lo que desde el 2012 se había manejado como subcontratación o servicios en régimen de subcontratación. Para efectos coloquiales, y como todos lo conocemos, el outsourcing, que es un término inglés, ¿no? Es un anglicismo y pues por eso en las leyes mexicanas nunca se van a poner términos en inglés. Por eso se usaba el trabajo en régimen de subcontratación, aunque todos sabíamos que era el outsourcing. En el sexenio anterior, en esta época, les estoy diciendo abril de 2021, surge algo que mi amigo me corregirá si estoy equivocado, que fue como más bien cuestión publicitaria de decir la ley anti-outsourcing. Pero no es que existiera ni que se promulgara ninguna ley que específicamente derogara o dejara fuera la parte del régimen de subcontratación. No, lo que existió fue la modificación de 6 ordenamientos jurídicos, entre ellos, sobre todo el más importante, pues la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Infonavit, en fin, varias leyes para dejar fuera esta parte del régimen de la contratación en régimen de subcontratación y decir, bueno, ya, con esto acabamos con el outsource. Pero se dejó una ventana abierta, una posibilidad para sí poder seguir subcontratando, pero siempre y cuando subcontrates servicios u obras especializadas. Ahí quedó como que el truco, el detalle, la cuestión fina de que tienen que ser obras y servicios especializados. ¿Cómo obtienes ese carácter especializado? Justo cuando se publicó esta reforma, pues todos estábamos vueltos locos, ¿no? Porque no sabíamos Sí, qué quería decir la autoridad, qué quería decir, qué entiendes tú por servicio especializado. no era claro en su momento. No, no era claro. Y entonces ahí estaban todo el mundo, entre contadores, abogados, asesores, de todos, Ujú. viendo a ver qué redactabas, porque para poder tener tu REPSE tienes que solicitar esta autorización ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llenar un formulario, llenar los requisitos que te pide la página, que entonces también era muy incipiente, se caía el servicio, Ujú. no sabías. Querías tú registrarte y le dabas clic al siguiente, te votaba, en fin, poco a poco se fueron sacando las cosas. Sí. Y las dos palabritas o frases que sacaron en ese entonces como que fueron lo que nos permitía a los que nos dedicamos a temas jurídicos, fiscales y laborales, como poder dilucidar a qué se referían con esta parte de lo especializado, es lo de la actividad económica preponderante y lo de que no fuera
Entonces, esta otra parte que se pidió también, lo de que no estudien el objeto social, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que fíjate que complementando lo que dices, amigo, el tema de redes hoy en día bien lo has aclarado, creo yo, ahorita en lo que has expuesto. Y finalmente dejamos atrás, digamos que la subcontratación de personal, es decir, solamente la palabra en materia jurídica, sin embargo, como bien lo expresas, en este sentido, sigue existiendo todavía la subcontratación de personal, pero le ponen una palabra que son especializados. Ujú. Es decir, anteriormente podrías tú subcontratar una empresa que obviamente a lo mejor se dedica a la rama textil y obviamente pues contratabas personas que en este sentido, bueno, pues trabajadores externos o la subcontratación de terceros, así se lo denominaba Ujú. también. Entonces, pues uno subcontrataba personal de un tercero de una empresa y que vinieran a trabajar a la empresa de textil y obviamente pues ahí recibiendo órdenes, teniendo obviamente pues unas ciertas labores específicas en que realizar. Sin embargo, bueno, pues como tú dices, la finalidad precisamente de dejar esa parte de su contratación es de que obviamente ya no se permite subcontratar en este sentido o una totalidad o a diferentes tipos de personas. Solamente deja una palabra abierta que en ese sentido dice, yo puedo subcontratar servicios especializados. ¿Qué significa? Que tenemos que tener un carácter de especialización. Ese es el Ujú. primer punto importante si una empresa se dedica al ramo textil y obviamente quiere subcontratar con un tercero algún tipo de servicio especializado. Pero bien tú lo dices, hoy por hoy, pues parte de estos nuevos cambios o reformas que vino es precisamente la autoridad se percata de que obviamente cuando una empresa, vamos a hablar de empresa o persona física, la empresa ahorita se constituye, tenemos un objeto social en el acta constitutiva y en el objeto Ujú. social pues viene todas las actividades que en este caso realiza la empresa O o a las que se puede dedicar. posiblemente podría dedicarse. Ujú. Inclusive anteriormente pues eran hasta una hoja y media, amigo, dos Sí, hojas. claro, es que los notarios te lo sugerían para no Exactamente, tener que gastar en una autorización adicional, en una ampliación de objeto social, pues me exactamente. decían, pues póngale todo a lo que se pueda usted dedicar, ¿Y cuándo se dedicaban a eso? Casi nunca. Entonces, pero solamente pero el papel ya estaba ya ahí. estaba ahí. Entonces dice la autoridad, espérame, voy a permitir la subcontratación de personal. Ok, perfecto. Entonces, primero dice, oye, tu empresa, voy a verificar que a lo que tú te dediques a tu generador principal de ingresos, en este Ujú. caso si es textil, pues lo debes de tener en tu acta constitutiva, pero también me lo debes de manifestar en tu actividad económica, en tu constancia de situación fiscal. Ah, es cierto. Es decir, Ujú. lo que yo tengo en el objeto social, debo de expresarlo en mi actividad económica. Si mi actividad económica viene, por ejemplo, ramo textil, y yo tengo mi objeto social, por decirlo así, ramo textil, significa, y es mi principal generador de ingreso, la Ujú, ramo ujú. textil, pues yo no puedo contratar un servicio especializado con un tercero. Ese es el candado que me ponen, porque dices, Ujú. oye, pues no, porque tu principal fuente de ingresos es la rama textil, en consecuencia, pues tú no puedes voltearte allá afuera y subcontratar un personal porque la lógica es de que este personal lo debes de tener interno. Es decir, atendiendo a la entidad económica en algún momento que se puede expresar así, una unidad se crea precisamente con infraestructura, personal y capacidad económica para poder operar y obtener un ingreso. Ujú. Es decir, una definición muy simple. Pero obviamente se da por hecho entonces de que una sociedad o una empresa, pues no puedes constituirte y no tener nada. Claro. De hecho, amigos, aquí es algo muy importante que menciona el contador, porque cuando se da de alta una empresa, que primero tienes que hacer el procedimiento, ¿no? Cualquiera de nosotros o cualquier persona que quiere constituir una sociedad mercantil al amparo de la Ley General de Sociedades Ujú. Mercantiles, que establece pues las sociedades anónimas, las cooperativas, todas las sociedades que ahí se mencionan en esa ley. Tú tienes que primero mandar a la Secretaría de Economía una solicitud donde pones todos tus nombres a los cuales va a ser la razón social con la cual se va a denominar esa nueva empresa. Ya que te la aprueban, vas al SAT, obviamente sacando tu cita para que puedas tener tu constancia de situación fiscal y la incorporación Ujú. al RFC, ¿no? Registro Federal de Contribuyentes. Ya después de que tienes el RFC, acudes a al Instituto Mexicano de Seguro Social, dependiendo de la subdelegación que te corresponda conforme al domicilio de la empresa, para obtener tu tarjeta de registro patronal. Entonces, ya que tienes todo eso, entonces ahora sí, digamos que tienes para operar. Vas obviamente al banco, a veces es la apertura de tu cuenta bancaria y ya tienes RFC, tarjeta patronal, cuenta bancaria y bueno, comprobante de domicilio y todo lo que se necesita Ujú. para operar. Pero
lo que bien dice el contador, finalmente no puede haber o ya no es bien visto que haya empresas sin trabajadores o que las actividades a las que se dedican no coincidan. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijimos hace rato, si en el objeto social de un acta constitutiva, esta puede ser muy amplia, puede tener 10, 15, 20, 30 o más actividades que son en el objeto social, en el RFC no. ¿Por qué? Porque en el RFC, cuando tú vas y das de alta ante el SAT la empresa, tú tienes que poner un porcentaje de actividades que lleguen hasta el 100% de lo que tú te vas a dedicar. Entonces le pones, no sé, por ejemplo, en el ejemplo que puso mi amigo Reyes, y es una empresa textil, que es un ejemplo, ¿no? Como cualquier otro sector que pudiéramos agarrar. Dice, no, pues a lo mejor actividad contable, 10%. Compra-venta de insumos textiles, 60%. Ya vamos 70, ¿no? Comercialización o importación y exportación de enseres enfocados a la industria textil, 15%. Y así, hasta que llegué al 100%. Pero entonces, cuando ya empieza lo del REPSE, ya cambia todo, porque ahí no pueden ser tantas, ¿no? No, no, no. Entonces, ese es el candado que pone nuevamente el mismo gobierno, la misma autoridad, precisamente para, primero, la lógica es de que podríamos conservar en ese caso la naturaleza del empleo. Uno, Ujú. o sea que me he enfocado a que en este caso la empresa pueda tener personal, obviamente propio para poder operar, digo, para poder operar y para poder obtener el ingreso correspondiente. Entonces, es decir, en ninguna parte de la ley federal del trabajo anterior inclusive que era el 15 de la ley federal del trabajo, inclusive Y voy, él fue el que se derogó. ajá, exactamente. Entonces, inclusive hoy con las nuevas contrataciones de servicios especializados, no menciona que en ese caso, pues una empresa debe tener trabajadores, pero obviamente el simple hecho de interpretar la norma jurídica, pues se da por hecho de que en este sentido, cuando uno crea una sociedad, precisamente para poder obtener el ingreso necesario, pues se da por hecho de que debe tener infraestructura personal y capacidad económica para poder obtener el ingreso. De ahí deriva muchos temas. Entonces, esta parte del REPSE, obviamente, entonces yo puedo contratar con un tercero aquellos servicios especializados, es decir, empresas que solamente se crean en ese sentido, pues en otro momento, pues se crean de carácter especializado, es decir, yo puedo crear una empresa que solamente me puedo dedicar a TI, una empresa que a lo mejor se puede dedicar, pues a lo mejor a expertos, a lo mejor en auditorías. TI lo es de tecnologías de la información. Exactamente, muy bien acertado, amigo mío. Entonces, de ahí viene lo que es el carácter especializado. Es decir, yo empresa textil me volteo con un tercero y le digo, sabes que yo ya revisé mi acta constitutiva en el objeto social, ya revisé mi constancia de situación fiscal y no tengo ninguna actividad que yo me pueda dedicar a la parte de la tecnología. Entonces me volteo con un tercero y le digo, oye, tercero, yo necesito un personal que tenga la especialidad en TI o en redes o en base de datos. Perfecto. Entonces yo me volteo. Para que le haga sus campañas de mercadotecnia Exactamente. o de difusión o Sí, control de redes sociales. exactamente. Y eso sí lo puede subcontratar. Claro que sí. Entonces, la subcontratación. Y no está mal visto por la autoridad. No, claro que no. Ahorita vamos a tocar estos puntos, que precisamente es por eso. ¿Y por qué es benéfico tener esta parte todavía? Inclusive viene la parte del TEMEC. O sea, esto no es algo nuevo. Esto ya viene precisamente, las empresas americanas hoy por hoy operan directamente el servicio especializado o la subcontratación desde muchísimo antes. El mismo gobierno es parte que también ejerce el mismo proceso. Pero entonces, ¿qué viene? Complementando el ejemplo que yo digo, me volteo con el tercero y contrato un servicio. Digo, oye, tu empresa, Tecnologías ASB, pues necesito a 10 personas para que me venden un servicio de tecnología con ese tipo de especialización. Perfecto, entonces se justifica el hecho porque ese personal que viene a trabajar, a desempeñar un trabajo en el lugar establecido de mi empresa de textil, cumpliendo ciertas órdenes que tú como empresa textil les das, y está a disposición de lo que tú le vas a decir. Entonces, ¿qué viene esa persona? Suma un valor agregado, yo le digo así, suma un valor agregado a mi actividad y yo ese valor agregado me tiene que ayudar como empresa a mí a justificar por qué lo estoy contratando. Como tú dices, oye, si yo contrato un servicio especializado de alguien de base de datos es para el desarrollo de marketing, para a lo mejor crear mi potencial de clientes, mejorar mi base de datos. Entonces, suma un valor, un valor agregado a mi operación directamente. Entonces, esa es una parte benéfica que creo hoy por hoy, bueno, pues es muy sustentable y muy bien dicho. Entonces, lo que deriva precisamente aquí es precisamente no poder abusar de este servicio, amigo. A ver, voy a hacer un resumen o recapitular
Tú me corriges si estoy equivocado. Ujú. Yo entiendo entonces que finalmente la subcontratación es que una empresa tiene un cierto número de empleados propios de esa empresa Ujú. y que los pone al servicio de un tercero. En este caso, la empresa textilera, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo mis empleados, pero los pongo a disposición de la empresa textilera, pero siempre van a estar, y eso es outsourcing y es lo que se supone que está prohibido. ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué ya cambió? Porque a lo mejor mucha gente no sabe que diga, oye, pero pues si a fin de cuentas estás subcontratando a un tercero, pues sigue siendo outsourcing. Que de hecho en la Ley Federal del Trabajo hoy en día establece, se permite la subcontratación, pero de servicios especializados. Es decir, anteriormente se podía subcontratar personas Al que fuera. al que fuera, Ujú, totalmente al que fuera, y no había un control. Es decir, ujú. había empresas que por la misma naturaleza no tenían ningún trabajador propio y todo lo subcontrataba. Ah, ya, Entonces, ya, ya. prácticamente dices, es decir, si yo contrato todo el personal con un tercero y voy prestando mi servicio para que obtenga mi ingreso, decía en este caso la autoridad, inclusive hubo jurisprudencia de la Suprema Corte en su momento, dice, a ver, espérame. Dice, tú como empresa textil, yo no veo que tenga ningún registro patronal, no veo que tenga ningún trabajador, pero factura 50 millones de pesos al mes y veo que en este ¿Cómo lo sentido, puedes hacer sin empleado? exactamente. Ujú. Entonces dice, ¿cuál es tu principal actividad que genera tu ingreso? Pues en mi ramo textil. ¿Y dónde está tu personal? Lo subcontrato. No, espérame tantito. Si tú contratas, vamos a suponer, 50 personas con aquel tercero, desde el que barra, desde el que limpia, desde todo, y tú no tienes nada, dice, tú no estás subcontratando mano de obra. Estás contratando un servicio. Y el servicio, obviamente, es sujeto de traslación del IVA. Por lo tanto, no es subcontratación de personal. Es una prestación de servicios y, obviamente, lo que te falta agregarle ahí es el IVA. Y ahí vino muchos temas hasta que vino nuevamente en algunos criterios de jurisdiccionales de tribunales colegiados de circuito, hasta que vino la Suprema Corte a aclarar precisamente los momentos en cuánto y en qué momento se considera una subcontratación. Entonces, eso quedó atrás. Hoy sí se permite la subcontratación, pero de Ujú. servicios especializados. Es decir, el candado está en que mi objeto social yo no tenga TI, y que tampoco tenga mi actividad económica, sí puedo subcontratarlo. TI, a lo mejor contabilidad, a lo mejor servicios de auditoría. ¿Por qué? Porque son servicios especializados que crean con diferentes empresas. Es por eso que hoy, a lo mejor la empresa textil no solamente recibe un servicio especializado de TI, de tecnología de la información, recibe un servicio especializado a lo mejor de algo de administración de negocios, aunque con otra empresa, oye, ¿qué crees? Necesito un servicio de limpieza. Oye, ¿qué crees? Necesito un servicio a lo mejor de auditoría especializada en materia fiscal. Perfecto. Entonces, va a tener en su contabilidad varios diferentes servicios especializados de diferentes proveedores. Y Ujú. Y antes no no hay un era, límite. no hay un O sea, límite, claro una que no. empresa puede tener varios proveedores de servicios especializados. Claro, de Y hecho, no. de hecho de eso se trata el servicio especializado, Ujú. porque obviamente tú creas una empresa con solamente una especialización. Vamos a suponer que tecnologías ASB solamente me creo para proporcionar servicios de tecnología. Esa es mi especialización. Y yo, empresa, tengo que acreditar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inscribirme, en este caso, como un proveedor que va a ofrecer servicios especializados solamente de tecnología de la información, y es Ujú. a lo que me voy a dedicar. Cuando una empresa solicita su registro ante el REPSE, ¿cuántas actividades especializadas puede solicitar por REPSE? Anteriormente era uno. Ahorita ya se fueron adaptando, puedes tener 2 o 3 actividades, siempre y cuando En sea el mismo REPSE. en el mismo REPS, siempre y cuando se atienda al origen, en este caso de la misma actividad. O sea, por ejemplo, no puedo tener en un REPSE tecnología de la información y aparte servicios contables y aparte colocación de vidrios y anaqueles. O sea, No, tiene que estar relacionados los tres. los 2 primeros sí, y te voy a explicar por qué. En este caso se atiende mucho el tipo de servicio que yo voy a ofrecer. Aquí en este caso, si por ejemplo mi servicio solamente es tecnología de la información y me dedico solamente a actividades de tecnología sin sustentar a lo mejor otro tipo de riesgo, pues vamos a decirlo así, es clase uno del Seguro Social. Ujú. Si me dedico a servicios contables, en mi mismo objeto social viene precisamente, pues lo puedo realizar también porque sigue siendo clase uno de Seguro Social. Ujú. Pero yo no puedo en ese mismo REPSE tener, por ejemplo, mantenimiento, lo que tú decías. Ujú. ¿Por qué? Porque a lo mejor podría ser una clase 4. Entonces ya Ah, no me ya, ya. da. Anteriormente las empresas
pues todo el momento lo platicábamos y las empresas nos daban a 5 grados de riesgo. Ahí, Hoy no. ahí, amigos, nada más para los que no nos hayan escuchado en algunos de nuestros webinars anteriores, mencionamos, no me acuerdo si fue en el pasado o en el antepasado, que uno de esos, sí fue uno de esos, Ajá. y fue aquí, Para mí, sí, sí, sí. de hecho, Ajá. vimos que hubo una temporada en la que el Instituto Mexicano de Seguro Social permitió que una empresa en su registro patronal pudiera tener las 5 clases de riesgo. Exactamente. El IMSS maneja 5 clases de riesgo, donde la clase 1 es la que menos, valga la redundancia, menos riesgo significa o representa para los colaboradores las actividades que realizan. Casi siempre son pues trabajadores administrativos, ¿no? Y así vamos de la 1 hasta la 5, obviamente conforme aumenta la clase de riesgo, aumenta la prima que tiene que pagar la empresa al Seguro Social, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, el REP se va muy relacionado con la clase de riesgo que tú vas a registrar. Claro, porque obviamente aquí es otro candado que, a diferente de la subcontratación en su momento. Perdón, amigos, para los que tengan dudas, si quieren buscar si tu actividad o tu empresa es clase 1, 2, 3, 4, 5, existe un reglamento de la Ley del Seguro Social, que es el RASERF, ahí lo pueden buscar y ahí viene la descripción de todas las actividades para que ustedes digan, oye, si yo me dedico a hacer tornillos, a pegar suelas, a vender zapatos, a lo que sea que se dediquen, ahí es un tanto así de reglamento. Ahí pueden ver todas las actividades para que ustedes puedan determinar y ver a qué clase de riesgo pertenece su empresa. Perdón, amigo, te interrumpo. No, no te preocupes. No, efectivamente, yo creo que es muy importante que aclares ese punto porque esa es otra diferencia a lo que hoy se tiene como la subcontratación. Entonces, la subcontratación no es mal visto, al contrario, es benéfico y atendemos una de las preguntas que nos decíamos en la parte que mencionamos en el webinar. Dice, REPSE como herramienta estratégica para fortalecer relaciones comerciales. ¿Cómo fortaleces una relación comercial contratando un servicio especializado? Claro que es benéfico. Atendemos a un principio en este sentido de una empresa cuando se constituye, es como la persona física. Hay ocasiones en que una empresa no puede ser todólogo. Necesita sumar una mano de obra calificada o especializada de un tercero que te pueda permitir sumar un valor agregado y ampliar a lo mejor en este sentido lo que tú consideras hacerlo. Si nos vamos a un ejemplo de TI, pues bueno, es algo que tú necesitas para poder fortalecer a lo mejor tu área productiva, tu cadena productiva, tu modelo de negocio y obviamente fortaleces una relación comercial con un tercero, es decir, vas creando unidades económicas y alianzas estratégicas con proveedores en este sentido para poder precisamente fortalecer tu estructura interna. Eso es algo benéfico. Claro. Pues raros son las empresas donde obviamente que se dedican solamente a textil, pues tienes toda un área competitiva, porque no se dedican a eso. Su rama es producir, a lo mejor es comercializar. De ahí fuera todas las ramas, llámese legal, contable, fiscal, laboral o recursos humanos o algo, si no lo tienes explícito, te tienes que asesorar porque te va a permitir obviamente ampliar tu gama comercial y ampliar en ese caso tu estandarte de cliente. Ese es algo muy importante. Oye, entonces, mira, justo ayer o antier estaba viendo, aquí, miran, por cierto, amigos, vean esta vista que tenemos, vean qué edificio tan bonitos aquí en Reforma. Padrísimo. Pero justo estaba el otro día aquí uno de estos andamios colgados para limpiar los vidrios. Entonces, yo puedo entender que la compañía o la empresa que se dedica a la construcción del edificio puede subcontratar el servicio de limpieza de vidrios, ¿no? Claro. Y entonces, amigos, esto es muy importante porque miren, este es un ejemplo práctico. La empresa se dedica a la construcción y está construyendo todos los, no sé cuántísimos pisos vaya a tener este edificio, pero sean 30, 40, 50 los que sean, y los necesitan limpiar. Pero los empleados de limpieza que se cuelgan para poder hacer la limpieza no tienen que estar contratados por la inmobiliaria. ¿No? Ahí puedes subcontratarlos mediante una empresa tercera que se dedica únicamente a eso, a limpiar vidrios. Y voy más allá, lo que tú dices. Yo puedo tener personal de limpieza, a lo mejor. Y si le pasa algo a los trabajador, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la inmobiliaria o de la empresa de limpieza? No de la empresa de limpieza, en este caso es del contratista quien presta el servicio. Obviamente aquí la Ley Federal del Trabajo inclusive establece un grado de responsabilidad, ¿no? Como solidariamente responsable. La idea es precisamente no transgredir el derecho del trabajador ni un derecho laboral, sino que obviamente la finalidad de poder subcontratar es precisamente que creas una alianza estratégica, que tengas beneficios, que tengas pues otra estructura, que puedas tener un proveedor que te pueda apoyar a prestarte un servicio especializado. Yo puedo contratar una empresa que solo se dedique a servicios de limpieza, pero debe de especificar qué.
Tú lo dijiste bien ahorita. Limpieza de vidrios, la De vidrios. Eso puede ser clase 5 de riesgo. sí. Yo puedo tener otra empresa de limpieza que solamente se dedica pues al aseo de escritorios. Entonces, ese sería otra clase de riesgo. Claro, Entonces, porque aunque él limpie, no es lo mismo que te digas que exactamente. vas a limpiar vidrios. Sí. Está bien, y tú piensas que son Sí, los vicios de sí, tu casa, ¿no? sí. Y de una o dos plantas. Pero que le digas, no vas a limpiar pisos a 220 metros de altura. Sí. Entonces, ¿por qué a veces se sataniza la palabra subcontratación cuando en la realidad está permitido en la Pero fue diferente más bien trabajo satanización, ¿verdad? y está permitido inclusive en las mismas reglas del TEMEC? En la parte de los gobiernos hoy en día, Brasil o inclusive Tailandia o en la parte aquí de Latinoamérica, Brasil es uno de los primeros países que tienen un alto grado de subcontratación de personal. En un tercer lugar o cuarto estaremos, por ejemplo, México. Entonces, esto no es nuevo hoy en día. Cuando vino esta reforma hoy en día, que todo el mundo, como lo mencionamos al inicio, no se comprendía muy bien el alcance y el fondo de este tema, pues muchos gobiernos, inclusive los extranjeros o empresas extranjeras, empezaron a tener dudas en cómo la aplicación de esta norma. Entonces, la primera idea que les viene a ellos es, ¿cómo puedo yo restringir entonces y cómo puedo prestar mis servicios si me están limitando a ciertos derechos que en su momento yo tenía? Entonces, aquí viene un tema bastante fuerte, porque obviamente esto, sabiéndolo subcontratar bien, como ya mencionamos ahorita, asesorarte de empresas especializadas, como en el caso, por ejemplo, de nuestra firma, que Claro. tenemos Repsos en este sentido de actividades y trabajadores que podamos prestar ese tipo de servicios, pues es bien visto, porque Sí, nosotros tenemos esos servicios. claro, en tu misma contabilidad tú tienes una parte de ingresos, tienes una parte de costo, tienes una parte de gasto y tus gastos generales y tienes una parte que diga subcontratación de servicios especializados. Entonces le damos mayor nitidez a una empresa para poder realmente tener un alcance mayor el día de mañana. Las empresas hoy por hoy realizan actividades específicas o alianzas estratégicas, que no es nuevo en este día, y una de esas alianzas estratégicas, ¿quién crees que son? Pues son los proveedores que prestan servicios especializados. Oye, y por ejemplo, para que también a nuestros amigos les quede claro, yo entiendo, y tú corrígeme si estoy equivocado, Ujú. ¿a quién le sirve contratar un servicio especializado? ¿A quién le conviene contratar una empresa que tenga Repse? Yo les podría decir, amigos, que realmente les sirve a aquellas personas que ya sea que vayan a licitar, que vayan a tener contratos de obra pública o que incluso también vayan a tener contratos con un proveedor o un cliente. Volvemos al ejemplo del edificio, ¿no? Que esa empresa, ya sea que ponga la parte de la iluminación, los vidrios, la parte hidráulica, lo que sea, Ujú. pero necesita subcontratar a alguien más, pero quiere tener en orden los papeles para que si llega a haber algún conflicto individual o colectivo de trabajo, pues el responsable no es el hotel fulanito que está aquí atrás, sino es la empresa que subcontrató. Entonces, ese dueño de esa empresa dice, oye, o el dueño del hotel dice, voy a contratar a este que lava o que limpia o que pone la electricidad, pero necesito que tenga Repse. ¿Por qué? Porque necesito que tenga la autorización de la Secretaría del Trabajo, donde él sí se dedica a ese trabajo especializado Exacto. y que los trabajadores son suyos y que se va a ser responsable de cualquier cuestión, ya sea accidente, riesgo de trabajo, temas de seguridad social o temas laborales por una desvinculación, algún despido, algún finiquito, etcétera, y que cada quien se haga responsable de sus trabajadores, ¿no? Yo lo entendería así. Sí, en primera instancia sí es así, porque obviamente la empresa, si por ejemplo aquí la construcción, en este caso la rama textil o la empresa que dedica a rama textil, debe de tener primero dividido su estructura corporativa. O sea, toda empresa te partimos un organigrama donde obviamente tienes un proceso de control interno definido. Actividades en ese sentido por cada específica y qué es lo que vas a hacer. La finalidad obviamente es crear una mejor estructura y bueno, pues es una parte importante donde queremos premiar. Es decir, la empresa obviamente es como los activos que tú tienes. Operaciones. Hay operaciones que son propias de la misma empresa. Hay operaciones que a lo mejor yo puedo tener un ingreso, pero no necesariamente es mío. A lo mejor puedo ser otro tipo de ingresos que yo genero en este aspecto aquí, pero yo lo debo de identificar. Es decir, ingresos propios, ingresos de terceros, ingresos que a lo mejor no son ingresos. Y es lo mismo con la parte laboral. Yo debo de identificar mi estructura interna, precisamente quiénes son trabajadores míos, quiénes son los que yo estoy contratando, porque a final de cuentas están en mi espacio en ese En caso, tus instalaciones. de instalaciones. Entonces, yo debo de identificar precisamente aquellas personas que ingresan hoy por hoy a mis instalaciones, porque puede ser una visita.
Imagínate que alguien llegue a una visita, tocamos madera, y en ese acto Le pasa algo puede sufrir accidente. y no sabes si era empleado, si era subcontratado, si ¿Cómo era comprueba la empresa en este sentido de que dice, mira, la persona tuvo un accidente, eh, fue algo grave y simplemente venía de visita? Este es un ejemplo muy práctico y que llega a pasar. Esperemos que nunca suceda con ninguna persona, pero puede llegar a pasar. ¿Cómo justificas entonces tú que la persona está accidentada en tu lugar, en tus instalaciones, cuando en este sentido simplemente venía de entrada por salida a dejar algún tipo de documento y no venía nada? Obviamente aquí no estoy contratando un servicio de red de mensajería, pero entonces esa es una prueba exactamente real, porque nosotros debemos de tener la sustentabilidad de cómo poder comprobar que esa persona no era mío. Ujú. Entonces muchas empresas dicen, oye, ¿por qué te registras? ¿Por qué estás aquí? No, espérame, es una parte de mi control interno. ¿Qué crees? En esta lista, la persona entró hace 5 minutos y Sí, solamente venía a dejar un documento, ajá. entrada por salido. O como en muchos Entonces, edificios, que está la lista de empleados y visitantes, ¿no? exactamente. ¿Por qué crees que existe? Precisamente por eso, es por control interno, no es porque realmente la empresa que se dedica, inclusive el trabajador, voy a tantito a la esquina, voy acá, voy acá. ¿Qué crees? Que si pasa algo allá afuera, ¿estabas en tu lugar de trabajo? No. ¿Qué estabas haciendo cuando tú acto y que estás aquí? Es importante tener ese tipo de controles porque esa es la forma en cómo se puede apoyar, en este caso la empresa, para poder decir estos trabajadores son propios y tengo esta responsabilidad, sus actividades están manifestadas en su contrato individual de trabajo. Fíjense, amigos, que algo que mencionó ahorita, acaba de comentar el contador Reyes, es muy importante en cuestión de determinar qué trabajadores son propios y cuáles son subcontratados. Dentro de los requisitos que tiene que cumplir una empresa que tiene REPSE es la presentación de informes cuatrimestrales, tanto al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, como al Infonavit. La informativa que se presenta al Seguro Social, su acrónimo es el ICSOE, que es la informativa de contratos de servicios u obras especializados. Y el SISUB, que es el sistema de información de subcontratación. Ese se presenta al Infonavit. Ambos se tienen que presentar de manera cuatrimestral para que la empresa que tiene el REPSE pues no lo pierda, porque aparte de que tienen que estar al corriente en el pago de sus contribuciones, tanto de impuestos locales como federales, recordemos que los federales pues es el IVA y el ISR, las declaraciones que tengan que hacer, y el impuesto local en cualquier entidad federativa pues es el impuesto sobre nóminas, que varía de un 2.5% hasta un 4% ahora aquí ya en la Sí. Ciudad de México, que pasó del 2024 que eran 4 a este año que cambió, ¿no? A 4%. Entonces, tienen que estar las empresas al corriente en el pago de sus contribuciones federales, locales y de seguridad social para no perder ese registro REPSE. Y igual, dentro de los requisitos, pues están estas declaratorias que les menciono, tanto al ICSOE como al SISUB. Y lo que dice el contador es muy importante porque justo en esa informativa de contratos, por eso se dice informativa de contratos de servicios especializados, la empresa, ya sea persona moral o física, que tiene ese REPSE, que ya se lo dieron, tiene que demostrarle a la autoridad, mira, subcontraté a 10, 15, 20 personas, aquí están sus contratos, estas son sus condiciones generales de trabajo, sus horarios, sueldo, ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es no tan fácil conseguir el REPSE, pero sí, si no cumples, es muy fácil perderlo. Claro, lo pierdes y a final de cuentas aquí, Perjudicas con eso a quien te contrató, porque claro, ya y no. lo importante aquí es de que obviamente el contratante, que en este caso sí es la empresa textil, pues debe de estar consciente y tener esos elementos que en ese sentido, bueno, tener el registro REPSE de la empresa contratista, como tú lo mencionas, y obviamente ese es un factor que tampoco existía anteriormente. Hoy por hoy Mm. es público, porque estos están en la base de datos O sea, cualquiera lo puede solicitar. exactamente, cualquiera, porque están en la base de datos, en este caso de las que tienen trabajo de previsión social, y obviamente pues es visible cuando tú contratas a una persona que en este caso esté vigente la parte del REPS. Entonces, ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? 3 años, 3 años. 3 años. Amigos, eso es importante Entonces, para que sepan que cuando sacas tu Repsen no es eterno. O sea, tienes que sí, a los 3 años sí, renovarlo. renovarlo obviamente, y aquí es el tema de renovar, por alguna cuestión de que, bueno, pues no se pueda, bueno, pues también se puede solicitar, digo, no te lo pueden autorizar, pero en este caso, si se pudiera, pues adelante, no hay ningún O problema. sea, la renovación no es automática. No, no, Tienes que solicitarla. sí, no es automático como tal. Hay ciertos cambios ahorita que yo estaba leyendo que quieren hacer otros procesos, pero a lo mejor eso sería en tema de otro tema, digo, tema en otra ocasión de la De plática, otro. amigo, que estamos aquí hoy en día. Pero lo que quiero ahorita que se lleven es que es precisamente el por qué realmente es importante, como mencionamos hoy en día. Pero bueno, no sé, ¿dónde nos pueden comunicar, amigo?
Digo, ¿dónde se puede Sí, comunicar con claro. nosotros? Amigos, pues miren, el tiempo se nos está agotando. Como siempre, empezamos a platicar muy a gusto. Sí, Y se va rápido. de cada tema siempre hay tantas cosas que sacar, tantos temas que mencionar, porque de un tema general hay subtemas, subtemas, y el subtema del subtema del Sí, subtema. Y demasiado. sí, que van saliendo, porque yo lo veo también, no nada más en este caso como tú y yo que estamos comentando sobre esta materia a la que nos dedicamos y que podemos asesorar a nuestros amigos y a quienes nos están escuchando, sino también sobre la marcha, las cosas que la autoridad nos va pidiendo y que no sabíamos y que dices, oye, pero es que el día de ayer no me lo pidió. Bueno, pero eso fue ayer, hoy es hoy, ¿no? Exactamente. Y tampoco le puedes decir a la autoridad, oye, no tienes derecho a pedirme esto, no, es la autoridad, ¿no? O sea, al contrario, lo que nosotros hacemos es estarnos documentando y estar actualizados para poder apoyarlos a ustedes cuando necesiten hacer uso de un servicio REPSE. Si necesitan contratar personal especializado, pueden contratarlo a través de nosotros. Nosotros podemos ayudarlos o asesorarlos para que ustedes también constituyan su propia empresa REPSE. Lo que se necesita. Nosotros somos un socio de negocios que queremos acercarnos a ustedes para poderles dar las herramientas legales, contables, fiscales y aprovechar el poco o mucho conocimiento y experiencia que tenemos en estos temas para ponerlos al servicio de ustedes. Amigos, si gustan escribirnos, pueden hacerlo, pueden buscarnos también en nuestras redes sociales, que ya tenemos redes sociales. Sí, Ya tenemos nombre de un equipo de producción, que no, bueno, sí. ya que no voy a decir nombres, pero es como decía un político, ¿no? Ni fulano de tal lo tiene, ¿no? Así, No, ya tenemos esta casa productora, nombre. pues es que se nos ve a nosotros de este lado, pero atrás de aquí hay un equipo, Sí, claro, claro. ¿no? Entonces, De hecho, pues pueden buscarnos en medio de @alista, tanto en YouTube como en Facebook como en LinkedIn. Y pueden seguirnos, pueden escribirnos o llamarnos al número 5518 25 44 87. Si se lo repito, 5518 25 44 87. En una de estas, amigas, hasta tenemos luego público, ¿no? Hasta que nos vengan a ver a nuestro foro. ¿Y cómo ves? no, yo creo que sí. Yo creo que, digo, los socios y obviamente los directivos de la firma, pues están dando un alcance considerable, creo yo, y obviamente a que podamos llegar un poquito a mayor audiencia en ese sentido. Y sobre todo también fortalecer la parte de confianza de los clientes. Creo que es algo muy importante, ¿no? Hay veces que en este sentido ver una palabra, subcontratación, outsourcing, y córrele. Facturero. Entonces, no, yo creo que todo tiene un alcance. Obviamente vivimos hoy por hoy en un tema, pues, en cambio constante en materias Ujú. de muchas reformas que tú ya mencionaste al inicio. Sin embargo, bueno, pues lo importante es hacer las cosas y hacerlos bien. Y creo que Hacerlas de este bien. lado, como equipo de trabajo, como firma y los socios y obviamente directivos, pues se preocupen precisamente porque el servicio que se otorga es un servicio de calidad, es el tercero, Así es el es. cliente quien lo reciba. Ujú. Y obviamente, como tú lo has mencionado, pues somos un equipo integral en este sentido, donde tenemos varios especialistas en diferentes áreas, donde a final de cuentas, para detectar la diferente necesidad de cada cliente que tenemos, Ujú. de personas que quieran allegarse con nosotros, y obviamente pues poder asesorarlo y hacer un acompañamiento por ello. Perfecto. Pues, amigo Reyes, un Pues gusto. amigo, siempre un gusto estar Siempre un gusto contigo. verte. Muchísimas gracias por habernos escuchado y bueno, pues Muchísimas gracias gracias. haremos para la Sí, para próxima. la siguiente, a ver qué ocurre de aquí a un mes. La Porque aprobación del paquete económico ya está. sí, el paquete Está bien. astronómico, la parte de los impuestos para el 2026, pues todo lo que se puede, porque ya estaremos más cercanos, Sí. obviamente, al cierre de este ejercicio fiscal. Y pues, bueno, día con día surgen nuevas cosas. Un servidor, el licenciado Jorge Echeverría, y mi compañero y amigo, el contador Reyes Mendieta, estamos a sus órdenes. Les repito nuevamente nuestro número, 5518 25 44 87, y nuestras redes sociales, @alista, en YouTube, Facebook y LinkedIn. Estamos para servirles y muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Muchísimas gracias.